Bueno, ¿cómo les va? Vamos a desarrollar otro tema de teoría semiótica. Este no tiene que ver con lo que son los signos, sino con lo que supone el agente semiótico que necesita hacer para producir un signo. Por eso vamos a distinguir la producción de signos o la producción sígnica de los signos en general. La producción sígnica consiste en vincular un contenido o una idea con una expresión. Salvo casos muy artísticos, los contenidos ya están codificados por nuestra cultura. Nuestras ideas probablemente puedan refinarse, pero el esquema conceptual de nuestra cultura está prácticamente codificado. Por lo tanto, nosotros no ponemos contenidos como agentes semióticos. Lo que hacemos es darle, en todo caso, una expresión novedosa, utilizar una expresión ya conocida o, en algunos casos, aprovecharnos de estos recursos que vamos a ver hoy para pensar, para transmitir ideas o para comprender ideas solos o con otras personas. Vamos para adelante. Vamos a tratar de que no dure más de 10 minutos este video, así lo pueden ver varias veces. Y si este tema no cabe en 10 minutos, lo veremos en 2 o 3 o 4 clases sucesivas. Bueno, acá tenemos una clasificación de los modos de producción de signos. Voy a hablar despacito, pero traten de verlo varias veces el video, ¿sí? Tenemos las columnas: reconocimiento, ostensión, reproducción e invención. Esos son los distintos tipos de trabajos responsables de dotar de expresión a un contenido. Reconocimiento, ostensión, reproducción e invención. En la columna de la izquierda tenemos algo así como un encabezado de las distintas filas. Así nos vamos a encontrar con ratio difficilis y ratio facilis. Y atravesando la diferencia entre ratio difficilis y ratio facilis, la relación tipo-ocurrencia o tipo-especímen. Son cosas muy fáciles de entender. Ratio significa relación en latín. Los signos pueden ser motivados o inmotivados. Humberto Eco, que es el que propone esta teoría, prefirió, en lugar de hablar de motivación o inmotivación por razones que ahora no podemos explicar porque nos demoraría mucho, prefirió hablar de la relación entre el contenido y la expresión fácil o difícil. Es difícil cuando el contenido, ¿sí? Cuando el contenido motiva a la expresión. Como por ejemplo, para decir algo, ¿no es cierto? La lluvia moja el patio. Nosotros vemos el patio mojado. Para nosotros es un signo de que ha llovido, una huella de que ha llovido la noche anterior o un rato antes. ¿Se entiende? Esto significa, eso es razón difícil. ¿Por qué? Porque no se trata de, se trata justamente de un hecho motivado. El hecho está motivado. Y yo tengo que conocer el motivo del signo. En cambio, cuando es inmotivado, el problema que tengo es de relación fácil. Es decir, lo que tengo fundamentalmente es cierta conexión convencional, cierta costumbre en asociar, en razonar, en atreverme a interpretar por encima de lo que veo. Y eso es algo que no está motivado, sino que depende exactamente de lo que yo veo. Y la relación tipo ocurrencia tiene que ver
por ejemplo, cuando nosotros vemos un billete, vemos una ocurrencia, pero hay un tipo, un patrón, un estándar de billete. Lo reconocemos, cada billete espécimen, por su ocurrencia, porque de alguna forma tenemos introyectado en nuestro sistema cognitivo la representación abstracta del billete, de tal manera que podemos encontrar un billete roto, un billete más viejo, un billete más nuevo, pero reconocemos que se trata de un billete, ¿sí? De la misma forma que sabemos distinguir los objetos a partir de el conocimiento que tenemos de ellos a medida que nos encontramos en la vida cotidiana con ellos. Muy bien. Vamos a dejar para otro día la explicación de las dos filas inferiores. Lo importante en este caso es entender que tanto en la huella como en el síntoma y en el indicio, el reconocimiento, ¿sí? Es uno de los tipos de expresión o de producción de signos que vamos a encontrar. Luego tenemos la ostensión, la reproducción y la invención. Vuelvan a esta filmina, que creo que es la segunda, cada vez que necesiten ubicar en el cuadro la categoría que estamos explicando. Bueno, estamos ahora en todo el mundo reconoce la huella digital, ¿verdad? Bueno, ¿qué quiere decir reconocer? Significa que el hablante, el agente, al ver determinado fenómeno, lo asocia con otro. Ese otro fenómeno puede ser una huella, un indicio o un síntoma. ¿Qué es una función sígnica? La función sígnica es la vinculación entre un contenido y una expresión. En la jerga semiótica se llama funtivo, es decir, uno de los términos de la función. Lo que nosotros vemos siempre, ¿qué es? La expresión. Lo que nos permite evocar una expresión es el contenido, es el otro funtivo. El objeto debe ser visto como si hubiese sido producido por reconocimiento. Es decir, nosotros llegamos al contenido del objeto, al contenido del signo, gracias a que conocemos, ¿sí? El mundo, estamos metidos en la cultura y podemos saber que, por ejemplo, las lágrimas en un rostro significan algo. Que las carcajadas que oímos allá a lo lejos, la música fuerte, la algarabía, significan otra cosa. El que produce el signo, en este caso, es el intérprete, no el que baila o el que llora. Lo importante es que podamos distinguir huella, síntoma e indicio, y a eso vamos. Puse varias placas más o menos con la misma información para que vayan incorporando de a poco las clases y las subclases de modos de producción sígnica. Las clases son 4, están pintadas de verde ahí: reconocimiento, ostensión, reproducción e invención. Y el reconocimiento tiene 3 subclases: huella, síntoma, indicio. Ostensión, vamos a ver muestrarios, patrones y objetos. Reproducción, vamos a ver unas cuantas, es la más fácil, la de reproducción. Y la de invención, vamos a verla con más tiempo. Acá tenemos de nuevo reconocimiento, ostensión, reproducción e invención.
¿Cuándo tiene lugar el reconocimiento? Cuando un determinado objeto o evento, pongamos las lágrimas en un rostro, producido por la naturaleza, de las emociones, en este caso, o por la propia acción humana, el fenómeno es existente como un hecho en un mundo de hechos, no es algo que nosotros imaginamos, es algo que vemos, y ahí lo entendemos, el agente semiótico, como la expresión de un contenido. ¿Qué les parece? Entendemos que algo significa, sea por una correlación ya codificada anteriormente, sea por el hecho de que el destinatario haga la correlación. Si el destinatario hace la correlación, estamos ante un síntoma o ante un indicio. Si el destinatario no hace la correlación, sino que está ya codificada, en ese caso tenemos una huella. ¿Sí? Por ejemplo, veo en mi taza, no lo veo porque no tiene, obviamente, marcas de rouge, de lápiz labial. Bueno, sé que esta taza no está limpia, ¿ok? Nada más que eso. En ese caso, ¿qué es? Una huella. Alguien dejó la huella. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, cuando llego a una habitación, observo que dos personas manifiestan cierto nerviosismo, una se está acomodando la ropa, la otra sale como disparando hacia uno de los extremos de la habitación, etc. Bueno, está claro que lo sorprendí. Mi indicio es, estaban haciendo algo que no querían que yo viera. No importa si está bien o mal, etc. Bueno, eso es un indicio. Tenemos indicios sobre la base, no de lo que vemos, sino sobre la base de lo que interpretamos a partir de lo que vemos. Hay gente que dice, yo soy muy intuitivo. Bueno, el agente semiótico muy intuitivo es muy sensible a los indicios. Lo que no sabemos si esos indicios son verdaderos en todos los casos. Bien. Nos quedan los síntomas. Bueno, el síntoma tiene que ver también con una expresión natural, ¿sí? Pero que está codificada. Bueno, conocen por la pandemia cuáles son los síntomas de el coronavirus, ¿no es cierto? O sea, no sé, fiebre alta, tos seca, no sé, pérdida de olfato, desgano, etc. Bueno, si se dan todos esos fenómenos en un cuerpo, interpretamos lo que ya está codificado, ¿sí? Es decir, un síntoma. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de... el de la izquierda es una huella, es decir, una fotografía o una radiografía deja, un objeto deja la huella lumínica, química, fotosensible, en una pantalla o en una superficie de un objeto que es de 3 dimensiones, ¿sí? Por ejemplo, una foto es claramente una huella de que yo estuve en ese lugar. Probablemente la foto me permita ver otras cosas, si era de día o de noche, si hacía frío por la ropa que uno tenía, pero todo eso se puede trucar. Ahora, estamos hablando de fotos reales, ¿no? Si yo hago un Photoshop, me puedo poner en un plato volador o en, no sé, en un auto de Fórmula 1 y en ese caso podría presumir que he estado ahí. Bueno, tal vez un perito, un experto, pueda encontrar la huella de la falsedad de una fotografía. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo que esta foto es de Napoleón, bueno, Napoleón murió mucho antes de que existiera la fotografía. ¿Ok? Entonces, ese es un razonamiento que yo hago a partir de huellas. En este caso no son huellas físicas, sino que son huellas históricas. Bueno, acá tenemos una radiografía. ¿Qué más huella que una fotografía o que una radiografía? ¿Sí? No puedo sacar una radiografía de otro cuerpo que no sea el mío. ¿Sí? O sea, es tuyo. Y chao. Lo mismo que la huella digital. Lo mismo que
Puede ser que no sepa de quién es la huella ¿no es cierto?, del lápiz labial. Puede ser que no lo sepa. Puede ser. Pero si lo sé, sí sé que se trata de la huella de alguien, puede ser varón o mujer, no importa, que se pintó los labios y que usó la taza. Incluso puede ser que la haya hecho a propósito para confundirme. Ok, todo esto ya es terreno del indicio. Ahí es ratio facilis. No tengo forma, por eso se llama fácil, porque puedo interpretar lo que a mí se me ocurra. Y listo, chao. En el teatro, en el cine, en la literatura, eso es lo maravilloso que tiene el lenguaje, que te permite, a partir de una frase, volar, no tan cognitivamente como puede ser esta clase, porque yo tengo que explicar con términos más bien cognitivos, pero pensemos todo lo que te sugiere una frase, pensá en la poesía, todo lo que vuela la mente con una poesía. Bueno, la escuela, la técnica, el capitalismo, nos han enseñado a ser demasiado, la academia obviamente, bueno, ya dije la escuela, ¿no? Nos han enseñado a ser muy rigurosamente, a ver, ¿cómo decirlo? Muy rigurosamente técnicos en el uso de la palabra. Bueno, y en el uso del pensamiento. Pero el artista, afortunadamente, fíjense esto, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es esto? Sino la huella, a lo mejor de un insecto o de una rana prehistórica, ¿sí? Que quedó estampillada por efecto del calor o de una explosión en las paredes de una caverna. Bueno, algo así pasa con nuestra cabeza cuando, como agentes semióticos, nos ponemos a crear. Hay huellas sensibles de nuestra tristeza o de nuestras emociones, de nuestro entusiasmo, que quedan de alguna forma volando en el aire buscando una expresión que las contenga. Y la huella de eso no está codificada. No está codificada. Ahí estamos produciendo un nuevo signo. No es el caso, por ejemplo, de este, ¿verdad? Esto también es una huella. Se llama huella digital. Bueno, acá tenemos este artista, Yves Klein, en 1960, o sea, tan viejo, esta foto es tan vieja como yo, un poquito menos, pero por ahí anda, que ponía una modelo desnuda, pintada, le ponía algún tipo de pintura, y la hacía recostar boca arriba o boca abajo sobre una lámina enorme. Y lo que quedaba es la parte superior de esta placa, de este slide, lo que quedaba impreso ahí era nada menos que la huella, según cierto movimiento que el artista plástico instruía para que hiciera la modelo. Bueno, uno puede decir lo que quiera de esto como arte, lo que no puede decir como agente semiótico es que esto no significa nada. Sí significa, lo que pasa es que no está codificado. ¿Sí? Yo lo que les expliqué es cómo se hizo la técnica de imprimación, de plasmación de esta expresión. Ahora, ¿cuál es el contenido? No está codificado. No está codificado. Distinto, por ejemplo, de este caso, en el cual se dice, yo no sé mucho de esto, pero se dice que las huellas o las rayas de una cebra son únicas. No hay dos individuos con lo mismo que con la voz, el tono de voz, se puede imitar, pero nunca es igual exactamente el timbre, no el tono. Y lo mismo pasa con esto de la distribución, la distancia, la proporción que hay entre las rayas de una cebra. Bueno, ahí estamos frente a una, digamos, huella de la naturaleza que anda a saber qué significa, ¿verdad? Bueno, esto es por supuesto es una fotografía, probablemente de un dibujo, pero se trata de reproducir una huella, en este caso no digital, sino esquelética, generada por rayos